En 1917, cuando llegaron los primeros misioneros aquí a este lugar, a Tlatlauca, dos misioneros que salieron de la Ciudad de México con rumbo a San Pedro Mártir, equivocadamente tomaron el tren y en vez de llegar a San Pedro Mártir, llegaron a este lugar, a Tlatlauca. Solos y deambulando por la estación, encontraron a una persona, un varillero. Un varillero, cabe mencionar que un varillero es una persona que vende hilos, agujas, todo eso relacionado con la costura. Esta persona les dijo que qué es lo que podían hacer, cómo podían buscar hospedaje, y ellos les recomendaron que los iba a llevar a la casa de donde él se quedaba. Esa persona, varillero, no era de este lugar, era un vendedor ambulante que andaba de lugar en lugar, y lo llevó a la casa de don Domingo Rosas. Los misioneros, al dormir, hicieron una oración. Y llegaron y dice, allí se van a dormir. Pero los vieron que iban a hacer oración, pues no conocían la iglesia. O sea, nadie. Dice, ¿y estos qué hacen? Ya se hincaron, ya están rezando. Entonces, al otro día les platicaron del Evangelio. Y ya les explicaron que ellos eran miembros de la Iglesia de Jesucristo y que andaban predicando el Evangelio, que habían llegado equivocadamente a este lugar. Pero ahora, con el tiempo yo me pregunto, ¿realmente el Señor se equivocó? Y los misioneros comenzaron a enseñar el Evangelio a esta familia, que se componía de Domingo Rosas y su esposa llamada Dorotea Hernández, y sus hijos. Después, bautizaron a esta familia, la cual se unió junto con su cuñado Domingo, que se llamaba Luis Freno, y su esposa Manuela Rosas. Y así fue como se plantó la semilla del Evangelio en San Bartolomé de Tlatlauca. Esta familia empezó a hacer sus reuniones en la casa del señor Domingo Rosas y se unieron alrededor de 10 a 15 miembros. Junto con Domingo Rosas, un cuñado que se llamaba Irineo, fueron los primeros miembros en este lugar. Vinieron los misioneros, llegaron a la casa de Domingo. Esos fueron los que bautizaron como primer matrimonio de aquí del pueblo. ¿Sí? Fecha de bautismo, el 15 de julio de 1912. Entonces, en 1912 fue cuando ellos se bautizaron. Posteriormente ya se unieron a la iglesia varias personas, como la familia Rosas, después los Pablo Tinoco, Dionisio López en ese tiempo, porque después se cambió a Alvarado, y así sucesivamente. Esta familia empezó a hacer sus reuniones en la casa del señor Domingo Rosas y se unieron alrededor de 10 a 15 miembros. En 1918, nos cuenta la anécdota la señora Manuela Rosas, los misioneros estaban predicando el Evangelio y llegó el ejército y los tomó prisioneros, y querían que les dijeran a qué bando pertenecían, si a los zapatistas o a los carrancistas. Los misioneros le explicaron que no pertenecían a ningún bando y que eran misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que andaban enseñando el Evangelio. Esta respuesta no les gustó mucho a los soldados y se los llevaron al cerro que estaba enfrente, en Villa Guerrero. Cuando estaban por la parte más alta, el encargado del grupo de soldados les dijo a los misioneros que escogieran un árbol porque los iban a ahorcar. Después, este hombre los estuvo aterrorizando. Por fin, tomó la decisión de que les iba a dar veneno y un jarrón con agua, y les hicieron tomar el veneno. Los misioneros hicieron una oración pidiendo al Padre que los ayudara,
pero que si iban a morir, que se hiciera su voluntad. Al tomar el veneno, los soldados los soltaron a los misioneros y los abandonaron en el cerro. Con muchos trabajos, ellos llegaron al pueblo y como los habían dejado solos, ellos se vomitaron. Cuando llegaron a la casa de la señora Manuela Rosas, ella les preparó un té que los hizo vomitar de nuevo. Así fue como salvaron a estos hombres y empezaron a predicar el evangelio con aún más fuerzas que antes. En 1942 ya se había unido a la iglesia el señor Pablo Tinoco Olmedo y también su esposa, y el señor Dionisio López y su esposa e hijos. Y al ser el presidente de la rama, el señor Pablo Tinoco, pasan a hacer los servicios en la casa de él, que se reunían alrededor de 25 a 30 miembros. Cuando vine ellos me visitaban como investigadoras, pues venían. Pero tu abuela Rosa ya me llevaba a los servicios a su casa de Pablito, de su papá, de Pablo, porque también se llamaba Pablo. Íbamos a los servicios y nos sacaban puras sillitas chiquitas y debajo de un árbol y un capulín allí nos daban clases. Tiempo después, en 1952, nuevamente cambian de lugar de reuniones y ahora se empezaban a reunir en la casa del señor Dionisio Alvarado López. En 1960 empezó a solicitarse una casa de oración y cuando se aceptó, inmediatamente empezó a construirse. Dijo tu abuelo que le iba a regalar un pedacito para una casita mientras se buscaba dónde. Dice, yo quiero dar un pedacito, así regalado, dice, para que hagan una capillita que sea chica. Pero él se fue a trabajar a Estados Unidos. Él se fue y lo invitaron, vámonos al norte. Pero él antes estaba de soldado. Y ya lo invitaron y se fueron. Ya cuando se fueron con Fidel y Efrén, tu abuelo pues era el más chico de ellos dos. Y allá me mandó decir tu abuelo por correo, porque mandaban cartas, no teléfonos, no había. Y ya me dijo, dice, si me voy a trabajar, el primer dinero que me paguen de mi trabajo, te voy a mandar. Y luego le dices a Raquel, tu abuelo me mandó, creo 2.500, me mandó en esos tiempos. Y me dijo, ellas que te lleven a la casa de misión en México, porque tú no conoces, y ella sí. Yo le platiqué a Raquel, dice, pues si quieren Ana, vamos, dice, con mi hermana, Margarita. Y nos fuimos. Allá fuimos a dejar ese dinero que mandó tu abuelo. 30 de junio de 1961, el elder Marion G. Rodney dedica la capilla estando como presidente de misión. Herbert H. Taylor. Tuvieron que pasar 31 años para que se dedicara otra capilla aquí en este lugar. En 1962, ya no estando el hermano David Alvarado, que fue guía como presidente de la rama, tomó el cargo el hermano Pablo Tinoco Lascano, que era el primer consejero del presidente de la rama, cargo que ocupó hasta el año de 1974. Después ocupó la presidencia el hermano Pedro Mendoza, en 1964 a 1976, y se unieron alrededor de 40 a 50 miembros. En 1976, el hermano Sergio Maldonado toma la presidencia de la rama y es cuando se independiza de Toluca, formando una rama independiente porque antes pertenecía al barrio de Toluca. Este mismo año sale el primer misionero de tiempo completo al campo, Macedonio Alvarado. A este misionero lo siguieron un sinfín de misioneros después de que él salió al campo misional.
En el año de 1984, el presidente de la rama, Benjamín Maldonado, empezó a solicitar otra capilla y tuvieron que pasar 8 años para que esto se hiciera una realidad. También cabe destacar la ayuda de muchos miembros para que esto fuera una realidad. Desde el año de 1962 hasta 1966, el hermano Isidro Ballesteros todos los domingos pasaba de casa en casa invitando a los hermanos y a todas las personas que ya iban a comenzar los servicios. A pesar de su edad avanzada, siempre estuvo al pendiente de la rama Atlatlán. En ese tiempo, como rama se nos asignó una X cantidad y que teníamos que pagarla con trabajo, porque económicamente pues no había dinero, ¿no? Pero se nos asignó trabajo y ahí hay algunas fotografías por ahí en donde estamos trabajando varias personas. Entre las que estamos está pues mi padre Efren, su hermano Fidel, está el hermano Ángel Oyola, Juan Tinoco, Francisco Martínez. Estamos rascando las cepas para donar o para pagar lo que se nos había asignado. Eso fue en 1991. Para marzo de aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero fue en 1992 cuando se dedica esta capilla. En ese tiempo yo era el presidente de la rama de este lugar. Paz en Cristo hay al aprender de Él.
y te hará brillar. Si lo puedes conocer, paz en Cristo hay. Nos da esperanza, nos da solas. Su fuerza da, si no puedes más. Nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Paz en Cristo hay, anda ya con Él. Desde Galilea ven a Jerusalén. Sana el corazón, lágrimas no habrá. Si vivimos como Él, paz en Cristo hay. Nos da esperanza, nos da solas. Su fuerza da, si no puedes más. Nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Nos da esperanza, nos da solas. Su fuerza da, si no puedes más. Nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, paz en Cristo hay. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz.